es el Señor, digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día voy a orar por mañana, que es el Día de las Mamás, y por los niños que están en casa. Oren. Señor, gracias por todo lo que nos das. Gracias porque nos das un hogar y nos dejas estar aquí sanitos en la casa, Señor. Señor, y mañana es el Día de la Mamá, así que proteja a las mamás. Señor, mañana es darle un buen día, Señor. Señor, que no pase nada malo, Señor. Señor, y ayuda a los niños que están en casa, para los que están aburridos, que puedan encontrar algo divertido, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Chao, adiós. Hola, amados hermanos, ¿cómo están? Que Dios les bendiga fuertemente. Muchas gracias damos a Dios por sus vidas.
queremos saludar a todas las mamitas en su día. Que Dios les bendiga profundamente y gracias por todo lo que han hecho en la formación de nosotros como hijos. Les bendecimos a aquellas que son mamás del corazón y aquellas que son mamás biológicas también. Muchas gracias por todo lo que hacen, por lo que realizan. Que Dios les bendiga de una manera sobrenatural. Y también quiero reconocer a nuestros amados hermanos y hermanas que diariamente nos comparten las distintas reflexiones bíblicas. Muchas gracias por hacerlo con excelencia, por hacerlo con autoridad, por hacerlo con gracia de Dios. Muchas gracias por sus vidas, gracias por la excelencia que le ponen y gracias por bendecirnos. Recuerde, lunes, martes, jueves, viernes y sábado, reflexiones bíblicas y los miércoles los estudios bíblicos. Síganos a través de Amisadai TV y compártelo con otros. Saludamos también a aquellos amigos y hermanos del sur de Chile, amigos y hermanos del norte de Chile y de otras partes del mundo que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube Amisadai TV. Que Dios les bendiga y muchas gracias por sus oraciones, muchas gracias por bendecirnos de distintas maneras. Esta semana hemos estado compartiendo sobre el tema llamados a ser discípulos. Y este concepto de ser discípulos es la clave de lo que significa ser un discípulo de Cristo, pero también lo que significa ser un verdadero cristiano. Ahora, hemos hecho un pequeño acróstico de la palabra ser. Ser, la S le vamos a poner servicio, la E evangelización y la R renovación. Y vamos a tratar 3 puntos. El primer punto será: un discípulo es un servidor. 2, un discípulo está comprometido con la evangelización. Y 3, un discípulo se renueva día a día. Y desde ahí nos vamos a ir acercándonos al término de discípulo. Vamos a desarrollar un poco esto, pero es interesante hablar un poco de la palabra cristiano o el título cristiano. Recuerde que antes del título cristiano hubo otros títulos. De hecho, el término discípulos antes a que se les llama cristiano. Para esto debemos decir que los primeros mártires de la fe, aquellos primeros hombres de la fe, tenían muy claro, porque el ser un seguidor de Jesús y el ser llamado cristiano era algo tan potente que ellos estaban dispuestos a perderlo todo por la causa de Cristo. Ahora, si eso le preguntamos a la gente hoy día, la gente dirá que es un tema cultural o es un tema tradicional, que es una fe heredada. Otros dirán que es un tema valórico y ético. Otros lo verán desde un punto de vista político y defenderán estos principios. Otros dirán que es asistir al templo cada cierto tiempo. Pero es interesante ver que los seguidores de Jesucristo no se les llamaba cristianos hasta después de 10 a 15 años de comenzar la iglesia. Antes de ese tiempo, a ellos sencillamente se les conocía como discípulos, hermanos, creyentes, santos, seguidores del camino. Y esto está basado en Juan 14:6, cuando dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Eran muy conocidos como los del camino. Ahora, recién en Hechos, capítulo 11, versículo 26, se les llama cristianos en Antioquía de Siria. Y este término era una forma de ridiculizarlos, mofarse de ellos. No era un tema de reconocer su fe, sino que simplemente era una forma de ridiculizarlos, era humillarlos públicamente, burlarse de ellos. Pero, sin embargo, lo que comenzó como un ridículo pronto se convirtió en una gran insignia de honor. Ahora, una de las conversiones más hermosas, más potentes y asombrosas del Nuevo Testamento es la conversión de Saulo, que luego se llamó Pablo, ahí camino a Damasco. Y cuando nosotros vemos esto, es algo que nos enseña a hablar un poco de la soteriología, el concepto de la salvación. Y voy a invitarle a que abran su Biblia en Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 11. En realidad lo vamos a ver hasta el 16, pero en base fuerte va a estar hasta el versículo 11. Ahora, este es un pasaje autobiográfico de Pablo, donde presenta su salvación. Es una de las declaraciones más valiosas de la doctrina de salvación, al poner en evidencia la obra interna de Dios en un pecador que verdaderamente se arrepiente y le cree completamente. Entonces, lo primero que debemos entender que un discípulo es un servidor. Y el apóstol Pablo, él, antes cuando se llamaba Saulo, él había
sido capacitado, era un hombre culto, era un hombre celoso, es por ello que perseguía a los cristianos, y luego de eso se tornó en un perseguido. Veamos lo que dice ahí Filipenses capítulo 3, verso 4 en adelante. Dice de la siguiente manera, leo en la Nueva Traducción Viviente. Aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo, el apóstol Pablo hablando. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo como no había otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era un fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Pablo acaba de atacar a los maestros judíos y de insistir en que somos los cristianos y no los judíos los que tenemos verdaderamente circuncisión. Y somos el pueblo del pacto, no solamente los judíos, sino que la verdadera circuncisión tiene que ver con aquellos que han creído en Jesucristo, no la religión predominante de ese tiempo. Así es que Pablo presenta sus credenciales en este pasaje, una forma de defender su fe. Y no lo hace para presumir de todo lo que había alcanzado, sino para mostrar que había disfrutado de todos los privilegios de un judío y que había alcanzado todas las más altas expectativas a las que cualquier judío pudiera aspirar. Sabía lo que era ser judío en el más alto sentido de la palabra, pero había renunciado a todo ello por la causa de Jesucristo. Así es que Pablo afirmaba que era fiel a la ley judía desde su nacimiento, que su linaje era de tal pureza que no cabía más que alguien podría dudar de eso, y que pertenecía a la tribu más aristocrática de Israel. Pablo pretende que no había ninguna demanda de la ley que él no hubiera podido conseguir o cumplir. Así es que Pablo enumera sus logros. Había sido un judío tan leal que no había perdido la lengua hebrea. Era no solamente un judío religioso, sino que formaba parte de la denominación más estricta y disciplinada. Había tenido en su corazón un celo ardiente por lo que creía que era la causa de Dios y había cumplido la ley de tal manera que nadie le podía reprochar ni lo más mínimo. Entonces, cuando él conoce del Evangelio, y es lo que está haciendo, él está desarrollando una autobiografía de su conversión y de los galardones que antes tenía y que todos los entregó a los pies de Cristo y que el Señor transformó su vida. Debemos entender que un discípulo es una persona que se torna un servidor a Dios, que se compromete con la vida, que cambia su forma de pensar, porque cambia su forma de vivir. Entonces, lo primero que debemos preguntarnos nosotros, ¿con quién estás comprometido? ¿A qué personas, verdad, causa, cosa, principio, sueño, meta le has entregado la vida? Algunas de las cosas que podemos aprender respecto al compromiso, y vamos a poner como ejemplo a Jesús, es que Jesús nos enseña que el comprometerse significa hacer un pacto. Pensemos por un instante. Jesús, cuando comienza su ministerio, fue a bautizarse. Se ganó en la fila como todos los demás. Imagínense haciendo la fila para ser bautizado, porque entendía que el bautizarse significa hacer un pacto. Y es lo mismo que hacemos nosotros cuando entregamos nuestra vida a Jesús y lo confesamos como el Señor de nuestras vidas y nos bautizamos por inmersión en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hacemos un pacto con Jesús. Es nuestra primera forma de predicar el Evangelio públicamente, donde decimos que hemos muerto a la vieja vida y queremos resucitar a una nueva vida. Y queremos dedicar y consagrar nuestra vida a Jesús. Y todos nosotros hemos tenido esa experiencia. Si usted aún no lo ha tenido, queremos invitarle a que venga a Jesucristo, a que se pueda bautizar, a que confiese a Jesús como Señor de su vida. Porque el ser cristiano tiene que ver con tener un pacto. Y Jesús nos enseñó. Él hizo un pacto, significa tener un pacto, pero también significa identificarse. Póngase a pensar por un instante, antes que volvamos al texto de Filipenses. Jesús
estaba en la fila, Juan el Bautista estaba bautizando en el Jordán y se va acercando Jesús. ¡Wow! Imagínense ¿qué habrá pensado Juan el Bautista? Bueno, está el Mesías, en la fila está el Mesías. Él se identifica con un movimiento que busca a Dios de una manera distinta a la religión judía o la religión de la época. Él demuestra humildad, sencillez, que se identifica, que espera los procesos. Él muestra su humanidad. Es una manera sobrenatural. Ahora, pero también significa tener un eje. Es decir, algo que nos mueva y nos comprometa. Y nuestro eje, nuestro punto es el Señor. Nuestra fe en Dios es la que nos sustenta, nos fortalece, nos anima, nos ayuda y nos hace ver la vida de una manera distinta. Entonces, el seguir a Jesús siempre será renunciar para ganar. Uno renuncia para ganar. Por eso el ser cristiano significa morir. Significa que Cristo vive en nosotros. Ser un discípulo comprometido es ser un seguidor incondicional a Cristo. Como dijo el mismo Señor en Juan 10:27, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. El llamarse cristiano o discípulo de Cristo es mucho más que una asociación superficial con Cristo. En lugar de ello demanda un afecto profundo por Él, lealtad a Él, obediencia y sumisión a su palabra. En el aposento alto, Jesús dijo a sus discípulos, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Juan 15:14. Antes dijo a las multitudes que se agruparan para escucharlo. Jesús les dijo a la gente que creyó en Él, ustedes son verdaderamente mis discípulos y mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8, versículo 31 y versículo 32. Y en otro lugar Jesús dijo, entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Lucas 9:23. Ahora, volvamos al texto de Filipenses 3. Hemos visto cómo Jesús se identifica, cómo el comprometer significa tener un pacto, significa identificarse y significa tener un eje. Es lo que el apóstol Pablo también hizo. Cambió su forma de pensar. Antiguamente él tenía, su eje estaba en la religión, estaba en los formalismos. Pero cuando él conoce a Jesús, cuando se le aparece camino a Damasco y viene su conversión, cambia su forma de pensar. Su compromiso se identifica, forma un pacto con Jesús y también significa que cambia el eje que sustenta su vida. Ahora, Pablo podría haber pretendido poner en su haber todas las cosas que había alcanzado. Pero él dice, lo tengo por basura, por estiércol. Las cosas que había creído que eran sus glorias eran hechos ya inútiles. Todo logro humano tenía que descartarse para poder aceptar la gracia gratuita de Cristo. Tenía que despojarse de toda pretensión humana, de honor, para poder aceptar con completa humildad la misericordia de Dios en Jesucristo. El apóstol Pablo entiende que lejos de Dios nada puede hacer, que todas las cosas que había alcanzado, todo lo que había logrado, toda la fama que había tenido, todos los galardones que había tenido, frente a Dios no eran nada, porque a la larga el apóstol decía que era estiércol, que era basura, pero ahora conoce a Jesús y le cambia la forma de vivir. De este modo, Pablo demuestra a los judíos que tenía derecho a hablar. En el pasaje, al poner sus galardones y decir, yo tengo de qué decir. Yo no soy un aparecido. Yo era igual que ustedes. Era un judío. Tenía una tradición. Había sido formado. Pero me conocí hoy día a Jesús. Y cambió mi forma de pensar. Y cambió mi forma de ver la vida. Y cambió mi forma de hacer fe. Entonces, el apóstol Pablo había experimentado el nivel más alto. Sabía que no era para nada comparado con el gozo de Cristo que le había dado. Había alcanzado todas las cosas, pero el gozo que le daba a Cristo era algo maravilloso. Sabía que el único camino a la paz era abandonar el camino de los logros humanos y aceptar el camino a la gracia. ¿Sabes? Todos nosotros nos gusta que nos reconozcan. Todos nosotros nos gusta eso. Pero hay un texto que dice en la Escritura, ¿qué sacamos de ganar el mundo si perdemos nuestra alma?
Hoy día pareciera ser que valemos por lo que logramos. ¿Podemos hacer historia o podemos hacer noticia? Si quieres hacer noticia, salta a un banco y que te pillen. Si quieres hacer historia, forma, impacta a otros, sea una influencia en otros, bendice a otros, sirve a otros. Un discípulo comprometido, un discípulo que busca al Señor, es aquel que ama a Dios y se aferra a Él, pero es sal y es luz. Es un servidor, un discípulo que conoce a Jesús, cambia su forma de pensar y cambia su forma de vivir. Cuando un discípulo conoce a Jesús, tiene que entender que es una persona que está dispuesta a servir a otros. El Evangelio es servir a otros. El apóstol Pablo había alcanzado todo. Tenía cómo poder defenderse. Era un hombre que había estado en las mejores escuelas. Tenía celo en lo que hacía. Por eso perseguía a los cristianos y mataba a los cristianos. Pero cuando conoce a Jesús, dijo, nada de eso me lo voy a llevar a la tumba. Nada de eso es tan hermoso y tan importante como amar a Jesucristo y tener el gozo y la fortaleza que Él nos da. Y para nosotros los cristianos es un regalo de Dios poder tener a Jesús, tener el Espíritu Santo, el Paracletos, el que está con nosotros, el que nos guía, el que nos conduce, el que nos anima. Saber que podemos confiar en Él, que podemos descansar nuestros temores, refugiarnos en sus promesas, que la salvación tiene que ver con ser salvos en Cristo, y eso le llamamos justificación. Estamos siendo salvos, santificación, y seremos salvos en la glorificación. La salvación es algo hermoso que trasciende y afecta todas las áreas de nuestra vida. Ahora, veamos versículos 8, versículo 9 de Filipenses 3. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser como Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer a la ley. Más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, por la forma en que Dios nos hace justo delante de Él. Delante de Él se basa en la fe. Dejémoslo ahí. Pablo acaba de decir que había llegado a la conclusión de que todos sus privilegios y logros judíos no eran nada más que pérdida total. El apóstol Pablo nos dice, me he pasado la vida tratando de llegar a la debida relación con Dios. Traté de encontrarla mediante la estricta sumisión a la ley judía, pero encontré que la ley y todos los procedimientos eran menos que inútiles para lograr el fin. La gracia de Dios no tiene que ver contigo, no tiene que ver conmigo, no tiene que ver con lo que yo hago. La gracia es gratuita, pero no es barata porque costó la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero el apóstol Pablo entendió que las obras, la religión, no nos hace salvos, no nos liberta, no nos restaura, no nos sana, sino que la debida relación con Dios, el conocer a Jesús. Y eso hace que un cristiano verdadero evangeliza. Ahora, la razón de ser de la iglesia debe estar basada en la adoración, en tener una intimidad con Dios, en buscar su rostro, en ser fortalecido en mi relación con Dios. Porque muchas veces las iglesias lo que hacen es proselitismo religioso más que evangelización. Porque evangelización tiene que ver con compartir la vida. Es un estilo de vida, así al igual que la adoración. Pero lo más importante es que el centro de nuestra búsqueda es Jesucristo. Nosotros debemos descansar en Él y en sus promesas. Ahora, nosotros debemos entender que no vamos a llegar nunca a entrar en la debida relación con Dios por nuestros propios esfuerzos o con guardar una religión. Podemos entrar en ella solamente tomando la palabra de las promesas de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Aceptar lo que Dios mismo nos ofrece, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Juan 1:2 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad, derecho a ser llamados hijos de Dios. El apóstol Pablo encuentra en la gracia del Evangelio el poder para vivir, donde la religión no tiene cabida. Es puesto que los discípulos de Cristo
somos llamados a comprometernos con la evangelización y para que muchos conozcan de la buena noticia del Evangelio. El poder transformador del Evangelio de Jesús hoy en día es muy necesario. No es nuestra sociedad que está llena de temor, llena de amargura, lleno de sinsabores, que está caminando de espaldas a Dios, que se ha alejado de Dios, que muchos cristianos hoy día están negando su fe. Y es lo que dice el libro de Judas, apóstoles de la fe. Y entonces debemos entender que la evangelización hoy en día y siempre ha incluido la liberación, la sanidad integral y la restauración de la vida. Incluye liberación del pecado. Todos seguimos pecando, pero tenemos la gracia que somos perdonados por Jesucristo. Sanidad integral, no solamente una sanidad física, sino una sanidad del corazón. Pero también tiene que ver con restaurar la vida. El Señor es alguien que restaura nuestra vida. Cuando nosotros vemos que la meta del apóstol Pablo era conocer a Dios, conocerle más. Y lo que él quería decir es que conocer su resurrección, participar de sus sufrimientos. Mientras el apóstol Pablo decía, mientras sigo haciéndome como él en su muerte, si de alguna manera lograra llegar a la resurrección de los muertos. Pablo ya ha hablado del valor incalculable del conocimiento de Cristo. Ahora vuelve a ese pensamiento y define más exactamente lo que quiere decir. Es importante que nos fijemos en el verbo que usa para conocer. No es meramente un conocimiento intelectual, el conocimiento de ciertos hechos o principios, es tener una experiencia personal. El conocer a Dios tiene que ver con intimidad, tiene que ver con algo diario, más que simplemente oír, sino que conocerle. Por ello que nosotros estudiamos la palabra, por eso que nosotros oramos, por eso que nosotros congregamos, por eso que tenemos comunión con nuestros hermanos, y somos edificados en nuestra fe, somos fortalecidos en nuestra fe, nos levantamos los brazos unos a otros, nos animamos unos a otros, lloramos, reímos, comemos, lo pasamos bien. En todos los momentos, nosotros necesitamos vivir la fe. No podemos vivir la fe aislada. Debemos vivirla tomados de la mano del Señor, pero también tomados de las manos. Y como decía la semana pasada, con una mano adoramos a Dios y con otra nos secamos las lágrimas. Porque todos pasamos por dificultades. Entonces, el conocer a Jesús tiene que ver con esa intimidad. Tiene que ver con su resurrección. Porque si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Fíjense lo que dice el verso 10. Dice, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó a los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte, para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. El apóstol Pablo dijo, yo quiero vivirlo todo, quiero conocer al Señor, y si tengo que sufrir por la causa de Cristo, lo voy a hacer. Y voy a sentirme alegre por esto. Quiere decir entonces que el conocer el poder de la resurrección para Pablo significaba que la resurrección no era simplemente un acontecimiento del pasado, sino que era algo vital, porque si Él resucitó, usted y yo también resucitaremos. Es la garantía de la vida, es la garantía de que nosotros también viviremos, es la garantía de que en la vida y en la muerte, y más allá de la muerte, la presencia del Señor resucitado está siempre con nosotros. Apocalipsis dice que cuando estemos con el Señor no habrá llanto ni enfermedad. Y yo digo, ni cuentas que pagar, agrego. Y ahí me torno un hereje. Pero saben, yo quiero invitarle a que se aferre al Señor, a que descanse en Él, a que entienda que si Jesús resucitó, también nosotros resucitaremos. El apóstol Pablo, él habla en esta carta desde la cárcel, desde el sufrimiento, desde el dolor. Entonces, cuando él habla de la resurrección de Cristo en estos versículos, es la garantía de que vale la pena vivir en esta vida. Es la garantía de que la muerte no es el final de la vida y de que hay un mundo mejor, que hay un mundo más allá, feliz. Es la garantía de que nada en la vida o en la muerte nos puede separar del Señor. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados nos podrán separar del amor de Dios. Cuando nosotros nos llamamos discípulos de Jesús o cristianos, proclamamos al mundo que todo sobre nosotros, incluyendo nuestra identidad personal, se cimenta en Jesucristo. Lo que hacemos tiene el sello de Jesús, porque nos hemos negado a nosotros mismos para seguirlo y obedecerlo. Él es
tanto nuestro Salvador como nuestro Señor Jesucristo no es solamente el Salvador, es el Señor, es el centro de nuestra vida. Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, debemos entender que un cristiano o un discípulo o el ser discípulo tiene que ver también con renovarse cada día. Fíjate lo que dice versos 12 en adelante. No quiero decir que haya logrado estas cosas ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, el cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. El cristiano sigue hacia adelante, sigue avanzando, deja las cosas del pasado. El apóstol Pablo había dejado todos sus galardones, había dejado todos sus diplomas, había dejado todos los premios que había alcanzado. Y él dice, prosigo la meta. Satanás siempre actúa como buzo táctico. Él va a la profundidad del mar a buscar nuestros pecados del pasado y trata de enrostrarnos en la cara. Pero la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Pero tiene que ver con arrepentirse, pero también apartarse del pecado. Porque yo puedo llorar por algo que hago, pero si no cambio, simplemente eso se llama remordimiento. Arrepentimiento significa pedir perdón, cambiar de actitud y abandonar el pecado. Entonces, un cristiano entiende que debe renovarse. El apóstol Pablo da el ejemplo del atleta. El atleta tiene que todos los días entrenar, porque si no entrena, quizás no va a llegar. Si usted hace una competencia conmigo, lo más probable es que no muchos van a apostar por mí, porque quizás como estoy gordito no corro muy rápido. Pero si mostraran a mi hijo mayor, con un más delgado, atlético, una figura atlética, quizás todos ustedes van a apostar por él. ¿Saben? El ser atleta tiene que ver con una dedicación, una disciplina, un ejercicio. El ser cristiano tiene que ver con ejercicios espirituales, tiene que ver con una disciplina espiritual, tiene que ver con renovarse, tiene que ver que todos los días yo voy al maestro, pido perdón por mis pecados, renuevo mi intimidad con él. Yo no puedo vivir de las glorias pasadas. Yo no puedo vivir de lo que hice un día, de que fui un cantante, que fui un predicador, que fui un maestro, que le hice clase en la escuela dominical. Yo no puedo vivir de eso. Los cristianos muchas veces viven de las glorias pasadas, pero el ser cristiano tiene que ver con algo diario. Todos los días comenzamos de nuevo. La misericordia de Dios cada día es nueva, no está añeja, es nueva. Y mi relación con Dios se renueva día a día. Entonces, un discípulo debe renovarse. Su manera de pensar, su manera de vivir. Y veamos una parábola, la parábola del sembrador, por ejemplo, que es muy conocida. Y no es el campo de trabajo de Dios. Somos posibilidad de vida que germina, pero a su vez somos diferentes clases de terreno. Están los junto al camino, están la semilla que cae en el terreno pedregoso, la semilla cae entre espinos y aquella semilla que cae en la buena tierra. Ahora, cada una de esas nos identifica. ¿Qué clase de tierra eres tú? Ahora, el mensaje del Evangelio no es simplemente un plan de salvación. Es un llamado a abrazar la persona de la salvación, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay dos funciones inseparables. Venir realmente a Cristo es rendir gustosamente el corazón, mente y voluntad a la persona y la persona completa al Señor. Vamos a decirlo de nuevo. Venir realmente a Cristo es rendir gustosamente el corazón, mente y voluntad, la persona completa al amo. El mero servicio de labios al Señor de Cristo no es más que hipocresía. Tito 1:16 dice
Tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes, no sirven para hacer nada bueno. Es fuerte lo que dice Tito. Pero el vivir una doble vida espiritual simplemente nos hace ser hipócritas. Podemos cantar, tocar un instrumento, predicar, enseñar. Pero si estoy lejos de Dios, no tengo esa relación con Dios, si no me renuevo día tras día, llega un momento dado que voy a hacer las cosas en forma mecánica y voy a desarrollar quizás mis talentos y quizás mis dones mismos. Pero se llama hipocresía. De la misma manera que predicar a Cristo como Salvador, pero no como Señor, es presentar un mensaje incompleto. Una vez el Salvador, pero el señorío de Cristo en nuestras vidas es algo importante, el soberano sobre nuestras vidas. Debemos también entender que el cristiano se renueva en medio de las tormentas, porque el ser cristiano no es algo fácil, no es algo que nosotros podemos decir que nunca viviremos en problemas, como algunos tratan de decir por ahí. Pasamos por tormentas. Hace unos días atrás escuché una ilustración muy bonita, que decía que en Guatemala, en un cerro, iban a buscar leña en sacos. Entonces bajaron con un saco al hombro con su leña y se largó a llover. Ya estaba en una planicie o la pampa, como le diríamos en el sur, y se largó a llover. Llovía fuerte, fuerte, fuerte. Entonces estos dos amigos que fueron a buscar leña se sentaron ahí, buscaron sus sacos en el suelo, se sentaron sobre sus sacos y dijeron: vamos a esperar que la lluvia pase, que la tormenta pase. Después que llevan un buen rato ahí, uno de ellos le dice al otro: oye, ¿y si avanzamos? Si al final nos vamos a mojar igual. Hay dos formas de enfrentar la tormenta. Hay dos formas de enfrentar la lluvia fuerte. A veces la lluvia es como los problemas uno tras otro, como la tormenta que nos mueve. Hay dos formas. La primera es quedarse quieto y esperar que la tormenta pase, que la lluvia pase. Y la segunda opción es caminar bajo la lluvia o caminar bajo la tormenta. Y quizás va a pasar la tormenta o va a pasar la lluvia, pero voy a avanzar. Muchas veces nosotros nos quedamos estáticos ante los conflictos, ante las dificultades, ante nuestros temores que nos paralizan, aquellos miedos. No damos los pasos de fe. Hay que dar pasos de fe. Hay que creerle al Señor. Hay que seguir caminando. Nos vamos a mojar igual, pero vamos a avanzar. Segunda Samuel 22:33, que es mi pasaje que me ha seguido desde que me convertí a Cristo. Dios es quien me ciñe de fuerzas y quien despeja mi camino. Salmo 125, versículo 1 dice: los que confían en el Señor son como el monte Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros podemos enfrentar la tormenta de distintas maneras. O te quedas sentado y esperas que pase, o sigues avanzando. Hay que aprender de la crisis. Hay que entender que las crisis tienen propósitos, que el amor de Dios es mayor que nuestras motivaciones incorrectas. Muchas veces tenemos motivaciones incorrectas, pero el amor de Dios es mucho más grande que nuestras motivaciones incorrectas. La gracia del Señor es mayor que nuestra defectuosa fe. La misericordia de Dios siempre es más grande que nuestra entrega. La bondad de Dios es mayor que nuestra desesperanza. Veamos un pasaje de Pedro, 1 Pedro 5, versos 6 y 7. Dice: así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. ¿Estás lleno de ansiedades? ¿Estás lleno de temores? ¿Estás bajo la lluvia? ¿Estás en la tormenta del problema? ¿Te vas a sentar y esperar que pase? ¿O vas a avanzar? Hay que avanzar. Nos vamos a mojar igual, pero vamos a avanzar y Dios nos va a dar la fortaleza para seguir adelante.
Hoy las bibliotecas, o las librerías, mejor dicho, se han llenado de libros de autoayuda. Los libros más vendidos son libros de autoayuda. Frases como: yo crié, ahora me toca ser feliz. Quiero ser libre. Quiero disfrutar. Quiero hacer lo que antes nunca pude hacer, porque me sentía atado o atada. Hay personas que son incapaces de controlar sus circunstancias. Descubren más bien que las circunstancias los controlan a ellos. Cada vez que sus hogares, trabajos o relaciones fallan para brindarle felicidad, tratan de huir, tratan de buscar algo nuevo. Pareciera ser que nuestra sociedad hoy día no quiere enfrentar el dolor y trata de evitar el dolor. Nuestros hijos los llenamos de colchonetas para que no se golpeen. Y a veces nosotros aprendemos de las cosas fuertes de la vida. Cuando la iglesia no cumple tu expectativa, cuando tu hogar, tu familia, tu matrimonio, el trabajo, las relaciones, las amistades no te gustan o te cansas de eso, tratas de cambiarlo. Pero las circunstancias nos controlan muchas veces. Cuando estas cosas fallan en brindarnos felicidad, abandonamos y buscamos algo nuevo. Entre comillas, algo mejor. Con todo, en el torbellino de la vida, nunca parecen alcanzar lo que tanto anhelan. Tras un esfuerzo inútil por hallar felicidad en el placer y la gratificación personal, al final del camino se dan cuenta que siguen siendo infelices. Porque la felicidad no tiene que ver con satisfacer el placer. El ser feliz no tiene que ver con disfrutar la vida. El predicador, el Cogelet, Eclesiastés, capítulo 1, versículo 2, dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y pareciera ser que esa es la razón de ser de la gente hoy día. Ahora, si bien la felicidad, aquel sentimiento de alegría fugaz, no se elude, el gozo no. El gozo bíblico es la firme convicción de que Dios controla de manera soberana los sucesos de la vida para el bien del creyente y para la gloria de Él. Que Él está en control de todas las cosas. Él tiene el control de todas las cosas. Muchas veces nosotros nos llenamos de ansiedades porque queremos controlar las cosas, y cuando las cosas nos salen de control, nos desesperamos. Pero el descansar en Dios, el fortalecernos en Él, el refugiarnos en Él, en su señorío, es creer que Él tiene el control, nos hace vivir confiados y nos hace vivir en paz. Es lo que predicaba la semana pasada. Confía en Dios y disfruta la vida. Uno puede disfrutar la vida a pesar del dolor. Uno puede disfrutar la vida a pesar de las lágrimas y del sufrimiento. ¿O no le ha tocado ir a ver un enfermo y usted llega con cara de pena y después va supuestamente a animar a ese enfermo, y cuando sale de esa casa o de ese hospital, ese enfermo le anima a usted? ¿No es paradójica la vida? ¿No es paradójico que muchas veces aquellos que tienen menos dan más? ¿Aquellos que tienen menos disfrutan mejor? Bueno, el proverbio lo dijo: prefiero comer un plato de lenteja en sencillez que estar en banquetes del rey en discordia. La palabra griega para gozo, tanto en la forma sustantiva como verbal, se menciona más de 12 veces en estos 4 capítulos de Filipenses. Gozo, regocijarse. Entonces, pensemos un instante. Tanto las circunstancias del autor, como Pablo, como la de los destinatarios, los filipenses, en esta breve historia, pareciera ser o podríamos considerar que no estaban con gozo y felicidad porque lo estaban pasando mal. El apóstol Pablo era prisionero en Roma cuando escribió esta carta a su amada congregación de Filipos. Podemos decir que el apóstol Pablo, justo después de su conversión,
Su proclamación osada y valiente del Evangelio despertó la ira de la población judía en Damasco. Ellos procuraron matarlo y tuvo que escapar de allí en la noche escondido en una canasta. Tuvo que huir de Iconio, fue apedreado y dado por muerto en Listra. Fue golpeado y encarcelado en Filipos. Tuvo que huir de Tesalónica después de su predicación suscitara la rabia, el alboroto de la gente en Berea. Tuvo que escapar, soportó la mofa y la burla de los filósofos griegos en Atenas. Fue llevado ante el procónsul romano en Corinto, enfrentó la oposición judía y el alboroto de los gentiles en Éfeso. Cuando se disponía a viajar desde Grecia hacia Palestina, una confabulación judía en contra suya lo obligó a cambiar de itinerario. Al llegar a Jerusalén, los judíos de Asia Menor lo reconocieron al apóstol Pablo en el templo. Una turba enfurecida lo golpeó brutalmente y fue rescatado de una muerte segura por la intervención de los soldados romanos que lo arrestaron. Mientras Pablo estaba bajo custodia en Jerusalén, los judíos planearon otra emboscada contra su vida y esto ocasionó que el comandante romano lo enviara al gobernador en Cesarea bajo estricta vigilancia. Después que su caso se prolongara 2 años sin resolverse y ante 2 gobernadores romanos, Pablo ejerció su derecho como ciudadano romano y apeló a César. Tras su agitado viaje que incluyó el naufragio en una gran tormenta, Pablo llegó a Roma. En el momento de escribir Filipenses, el apóstol pasaba su 4º año de custodia romana. 4º año preso, viviendo las dificultades y el dolor de lo que significaba y las necesidades que significaba y la incomodidad que significaba. 4 años esperando la decisión final del emperador Nerón por su caso. La iglesia filipense también tenía su cuota de dificultades. Sus miembros eran extremadamente pobres, tanto que Pablo se admiró al contrastar la contribución de ellos a la ofrenda que recaudó para los pobres en Jerusalén. Al final, que Pablo sufría persecución por causa de Cristo, peor aún, eran atacados por los falsos maestros y para colmo de males, una pelea entre 2 mujeres destacadas de la congregación amenazaba dañar la unidad de la iglesia. Tanto el autor Pablo como los destinatarios, los filipenses, no estaban pasando bien. Estaban en dificultades. Pero pese a las circunstancias del autor y de los destinatarios, el gozo satura a Filipenses. El gozo satura este libro. Tanto que puede llamarse la epístola del gozo. La iglesia de Filipenses fue la primera que fundó Pablo en Europa. El apóstol llegó a Filipos en su segundo viaje misionero, siendo dirigido de manera poderosa por el Espíritu Santo. Pablo escribió Filipenses, al igual que Colosenses, Efesios, Filemón, desde la prisión. El apóstol dijo: prosigo la meta. Dice que está tratando de tomar aquello para lo que Cristo le tomó a él. Este es un pensamiento maravilloso. ¿Para qué Cristo te tomó? ¿Para qué Cristo te llamó? ¿De dónde el Señor te sacó? ¿De dónde el Señor me sacó? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en tu vida? Que un día prometiste servirle, comprometerte y que da lo mismo las horas y el sacrificio, pero hoy día te pusiste un burgués del Evangelio. ¿Ya nada te impresiona? ¿Vives una fe light? ¿No te comprometes con nada ni con nadie? ¿Has perdido el gozo? Y al igual que muchos estás buscando alegría, pero has perdido el gozo de la salvación. ¿Has perdido el gozo de buscar el rostro del Señor? Ya escuchas las alabanzas y las escuchas como música y no como adoración. ¿Has perdido esa intimidad con el Señor? Pablo sentía que toda su vida estaba obligada a proseguir adelante. No fuera que le fallara a Jesús y frustrara sus sueños. Toda persona es tomada por Cristo con algún propósito y por tanto toda persona debe proseguir durante toda su vida hasta tomar aquel propósito para el que Cristo le tomó y le llamó. El Señor te llamó con un plan y un propósito. ¿Por qué te has alejado del plan y el propósito de Dios? El ser discípulo va más allá de tener una religión. El ser discípulo va más allá de llamarse cristiano. El ser discípulo más allá de entregar una ofrenda o desarrollar un don. El ser cristiano tiene que ver con la pasión,
con cumplir el propósito por el cual fuiste llamado por el Señor. Entonces, Pablo dice que hace dos cosas. Está olvidando las cosas que va dejando atrás, es decir, nunca se gloriará de ninguno de sus logros ni lo usará como disculpa para relajar su esfuerzo de seguir a Cristo. Lo que Pablo está diciendo es que el cristiano debe olvidar todo lo que ha hecho y tener presente solo lo que todavía tiene que hacer. En la vida cristiana no hay sitio para los que quieren dormirse en los laureles. También está estirándose a las cosas que tiene por delante. La palabra que usa el apóstol para estirarse es muy gráfica y se usa en un corredor que en el último esfuerzo de la carrera se estira para poder llegar a la cinta de la meta. Así que Pablo dice que en la vida cristiana debemos olvidar cualquier logro pasado y tener presente solo la meta que tenemos por delante. Está bien, bendijiste a muchos, pero hoy día ni siquiera oran, si ni siquiera leen la Biblia. Te dicen el hermano Andrés, te congregas una vez al mes. Estás en cultos online y hasta los cultos online llegas tarde. Y te vas antes del culto online. Contestas el celular en el templo físico, pero también lo contestas en el templo virtual. Hemos perdido el temor de Dios, hemos perdido el consagrarnos al Señor. Y tenemos una religión, pero hemos perdido esa intimidad con el Señor. Tenemos que ser adoradores y buscar. Pablo nos enseña que la salvación no es por ritual. La salvación no es por raza, la salvación no es por casta, la salvación no es por tradición, la salvación no es por religión, la salvación no es por sinceridad, la salvación no es por la justicia legalista. En cambio, el conocer a Jesús trae como bendición el conocimiento, intimidad, justicia, es estar bien con Dios y ser aceptado por Él. El poder de la resurrección y la participación de los padecimientos de Jesucristo y la gloria, la garantía de su resurrección. El verbo seguir para Jesús se convirtió en un término para llamar a sus discípulos, quienes después se llamaron seguidores. En la vida puedes dejar huellas o cicatrices. Ser discípulo de Jesús comprende lealtad, fidelidad y seguir en Él en todo momento. Ser un discípulo de Jesús es ser un adorador. Yo quiero invitarte a que te aferres a Dios, a que busques al Señor, a que vuelvas a Dios. Si tú aún no has confesado a Jesús como Señor y Salvador de tu vida y te consideras cristiano porque tienes una herencia, una tradición, porque tus padres te llevan allí, pero tú no has tenido ese encuentro personal con Jesús. Jesús no tiene nietos, Jesús tiene hijos. Yo quiero invitarte a que confiesas a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Y a ti que has estado alejado, que vives de las glorias pasadas y que te quedaste en los laureles, vuelve al Señor, reconcíliate con Dios y ven al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a cada uno que nos sigue y pedimos que toques sus corazones. Espíritu Santo, toca sus corazones, restaura y sana, libera, Señor. Haz algo maravilloso en medio nuestro, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Le invitamos a ofrendar a nuestro ministerio. Nuestra cuenta está saliendo en pantalla. Y también queremos bendecir a aquellos que nos siguen. Si quiere llamarme, está mi número telefónico, mi correo electrónico. Queremos bendecirle. Un fuerte abrazo, bendiciones. Somos iglesia, somos Amisadai. Que tengan una semana en victoria. Bendiciones. El motivo que nos reúne hoy es adorar al Señor. El motivo de nuestro canto es solo para Él, para demostrarle nuestro amor. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy
Señor, toda lengua confiese que tú eres el Señor. Toda rodilla se doble ante ti, Señor, postrados en adoración, sabiendo y reconociendo que tú eres soberano y todopoderoso. Recibe nuestra adoración en este día. Gracias, Señor. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración, que toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración, y que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Mi Señor. Gracias, Señor. Por ti los cojos danzan, por ti los mudos cantan, los sordos ya escuchan su voz a ti levantan. Más fuerte que nunca te damos adoración, tu nombre exaltamos, eres Señor de la creación, tu nombre adoramos, eres el Rey de nuestro corazón. Los redimidos cantan, los perdonados danzan, esclavos ya son libres, su voz a ti levantan. Más fuerte que nunca te damos adoración, tu nombre exaltamos, eres Señor de la creación, tu nombre adoramos, eres el Rey, tu nombre exaltamos, eres Señor de la creación, tu nombre adoramos, eres el Rey de nuestro corazón.